Vamos con otros temas. Una de las becas de astronomía más prestigiosas del mundo fue adjudicada por una profesional chilena. Hablamos de Teresa Paneque, científica nacional que en paralelo a su trabajo y estudios realiza una importante difusión de sus conocimientos a través de redes sociales, logrando llegar a generaciones más jóvenes. Vamos a hablar justamente de este tema. Estamos justamente con Teresa Paneque hasta ahora. Muchas gracias, Tere, por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy bien, muchas gracias por la invitación a hablar de esto. Bueno, primero felicitaciones y cuéntanos de qué se trata esta beca y es bien relevante porque marca también un hito para la difusión científica, para las mujeres también científicas que hablan de ciencia aquí en nuestro país. Exactamente, lo que ocurre para que todos entendamos bien el contexto es que yo actualmente estoy terminando mis estudios de doctorado, me encuentro en Holanda, los estuve realizando los últimos 4 años aquí entre Alemania y Holanda y ahora la siguiente parte va a ser hacer investigación científica independiente, en lo que nosotros llamamos un postdoctorado. No es un grado académico, sino que es investigación científica. Y en ese contexto, el financiamiento para esa investigación va a venir de una beca llamada la 51 Pegasi B, que es una beca nombrada por el primer planeta descubierto fuera del sistema solar en 1995 y que se centra en financiar investigaciones de ciencias planetarias. Yo lo que hago es entender, tratar de entender cómo se forman los planetas y de qué ingredientes, qué moléculas, qué componentes químicos tienen estos planetas al formarse. Oye, ahondemos en eso. ¿Cuál es la importancia de entender cómo se forman los planetas? Más que cómo ya existen, cómo se desarrollan, cómo se ubican en los sistemas, cómo nacen, digamos. ¿Cuál puede ser también el aporte que entrega a nuestro propio planeta Tierra eso? Bueno, responde a la pregunta fundamental de dónde venimos, Claro. ¿no? O sea, hoy en día cuando estamos en el planeta Tierra y tratamos de investigar, por ejemplo, el origen de la vida en la Tierra, que es algo que aún no entendemos al 100%, lo primordial para la vida son las reacciones químicas, son los ingredientes, es tener carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y todos esos ingredientes tienen que haberse traído al planeta Tierra en las épocas tempranas de formación del sistema solar. Entonces, lo que nosotros hacemos es observar otras estrellas jóvenes que puedan estar en etapas similares. Las estrellas tardan alrededor de millones de años, 10 millones de años, algunos millones de años en formar planetas. Y eso suena muchísimo tiempo. Para la estrella es muy poco. La estrella vive miles de millones de años, Ujú. entonces es como un par de días o un par de horas en una vida humana. Es muy poco. Pero para los humanos, por supuesto, no podemos ver todo el proceso de 10 millones de años, no alcanzaríamos. Así que Claro. lo que tratamos de hacer es poder observar, poder investigar distintos sistemas jóvenes para ver qué cosas tienen en común e ir uniendo los granitos que nos puedan llevar quizás a entender nuestro propio origen de la Tierra, el sistema solar, los diferentes planetas que vemos, todas las cosas que tenemos aquí cerca. Son investigaciones súper avanzadas, bien elevadas, digamos, para el común de los mortales, podríamos decir, pero me imagino que también esta beca y este trabajo que va a desarrollar va muy de la mano con el rol que hemos comentado tantas veces, ¿no? De la divulgación de la ciencia, de la difusión, de acercarlo a todos, cómo también se va a ir cuajando, digamos, esta nueva etapa, este nuevo desafío tuyo, Tere, y lo que has estado realizando y que estamos viendo en imágenes, de hecho. Exactamente. Bueno, lo que yo hago cuando comunico ciencia, siempre digo comunicar ciencia, difundir la ciencia le da mucho sentido a mi trabajo. La ciencia en la mayor parte del mundo y en particular en Chile se hace con financiamiento público. Yo creo que es importante que la sociedad chilena se sienta parte de estos descubrimientos y que también se beneficie de los descubrimientos que están haciendo científicos y científicas de nuestro país. Esto en algunas áreas tiene, por supuesto, repercusiones más directas, pero en el caso de la astronomía lo podemos ver a través de incentivar y motivar la curiosidad, el pensamiento crítico, herramientas educacionales. En astronomía tocamos temas de estadística, de física, de química, de filosofía incluso. Entonces, creo que es muy bonito. Algo que a mí me motiva mucho es poder generar este tipo de contenido educativo que sea ocupado después en las salas de clases. Muchos docentes me escriben que ven mis videos y después los comentan con sus estudiantes. También tengo una serie de libros llamados El Universo según Carlota que Sí, po. está siendo ocupado como material de lectura en distintos colegios a lo largo del país. Entonces, eso para mí es muy potente, el hecho de a través de mi ciencia y algo que yo disfruto hacer y que es mi labor principal, porque yo trabajo de científica, recibo sueldo por ser científica, pueda transmitir eso y crear, generar un puente entre estos descubrimientos científicos y la sociedad.
Y también, diríamos, Teresa, incentivar a los niños, pero por sobre todo también a las niñas lo que es la ciencia, pues en área como tantas otras, digamos, en nuestro país y en otros donde está más bien, durante muchos años se enfocó más a los hombres. Ese es un punto también que ha ido desarrollando y me imagino que con este paso, gran paso que haces también en tu carrera, también es un punto relevante, ¿no? Absolutamente, la ciencia necesita mujeres, no porque pensemos que las mujeres van a ser mejores científicas que nuestros compañeros, sino porque la inteligencia y la curiosidad no discrimina en cuanto a género. Todos y todas cuando nacemos tenemos el mismo potencial y por ende los sesgos y los estereotipos son los que terminan definiendo que muchas mujeres elijan no seguir carreras científicas y Claro. que incluso ingresando a carreras científicas por aún el entorno masculinizado que tengamos, elijan no seguir en la ruta científica. Entonces, para mí es muy importante visibilizar el hecho de ser una mujer latina en la ciencia, hablar sobre la importancia que han tenido mis mentoras, mis profesoras en mi ruta científica y que ojalá otras niñas al verme no solamente piensen, oh, qué bacán la Tere, sino que piensen, si ella pudo, yo también puedo. Eso es lo que yo quiero. Quiero fomentar esa confianza que debemos tener en nuestra formación científica desde el sur del mundo, desde Chile, en las cosas que podemos llegar a hacer siendo mujeres en ciencia y la relevancia que tenemos dentro de esta área. Porque Ujú. yo siempre digo, por cada gran idea transformadora que tuvimos el siglo pasado, que fueron principalmente de hombres, nos faltaron ideas transformadoras que nunca vamos a saber cuáles fueron del cerebro de mujeres, simplemente por un tema estadístico, de que Claro. no tuvieron oportunidad para entregar ese conocimiento, esas ideas, esa curiosidad que tenían en su interior. Teresa, tú estás en Holanda actualmente. ¿Cómo ves también las diferencias o por sobre todo cómo se habla de ciencia y cómo se vive la ciencia en Europa con respecto a nuestro país? Bueno, la diferencia principal, por supuesto, no solamente en Holanda, sino que en otros países europeos y de la OCDE, la cantidad de inversión y de financiamiento público. Clave. Chile hoy en día sigue siendo un país muy por debajo del promedio de la OCDE. Tenemos que compararnos, por supuesto, con países de la OCDE. Si lo hacemos contra Latinoamérica, de repente estamos a la par, pero tenemos que aspirar a ser un país que invierte y que apueste por la ciencia y el desarrollo tecnológico nacional. Eso es algo que en los últimos años se ha estado haciendo, creo, de buena manera a través de la implementación del Ministerio de Ciencias, pero yo no sé el porcentaje exacto. Holanda es uno de los países que invierte bastante en ciencia. Definitivamente invierte más del 0,4% del PIB que invierte actualmente Chile, porque aquí en Europa muchas veces las discusiones, por ejemplo, con España, es de subirlo de cerca del 2% que invierte España y eso se considera poco. Claro. Entonces, si empezamos a hacer las escalas, por supuesto, el financiamiento influye y por eso también me gusta destacar, ¿no? Lo que hacen científicos y científicas en Chile con menos financiamiento, con menos recursos y aún así ser capaces de liderar colaboraciones internacionales habla muy bien de la capacidad que tenemos. Pero aparte de eso, aparte del tema de los recursos y de que estando aquí de repente tengo más disponibilidad de presupuesto para ir a conferencias o poder tener equipamiento nuevo que no tendría si estoy en Chile, en cuanto a la calidad científica, no hay nada que envidiarle a las grandes Ujú. universidades del resto del mundo. Eso es bien interesante y nos ha pasado mucho en Exploradores, programa donde abordamos aquí en Canal 24 Horas los distintos centros, la academia, los centros de desarrollo de investigación, que la calidad científica, pongámoslo en ese, de todas las áreas, digamos, la calidad científica no tiene nada que envidiarle a nivel internacional y por eso también hay mucha colaboración. Pero claro, cuando vamos al tema del financiamiento, de cuánto se podría hacer, ahí ya tenemos una diferencia importante, pero en términos de Exactamente. calidad, de conocimiento y de quienes generan ese conocimiento, estamos muy a la par en varias áreas. Absolutamente. Y yo creo que ahí, claro, lo que marca la diferencia, y volvemos al tema de la visibilidad, ¿no? Cuando hablamos de visibilidad de mujeres, ¿por qué es importante? Es porque lo que uno ve es lo que uno sabe que existe. Entonces, si hay científicos y científicas que desde el país están desarrollando ideas y Ujú. temas maravillosos, pero no tienen el presupuesto para poder ir a presentarlo a conferencias internacionales, por supuesto que siempre se van a seguir repitiendo los mismos nombres de otros científicos de otras partes del mundo, del hemisferio norte sobre todo, que sí tengan esos recursos para hacerlo. De la misma manera, si hablamos constantemente de los grandes nombres de hombres científicos, nunca vamos a saber los grandes descubrimientos de mujeres científicas que también estén en el área. Y no pasa, algo que la gente piensa siempre es como, pero si fueron tan buenas, entonces debería saberse, ¿no? Si se Claro. están haciendo cosas tan buenas, debería saberse. No pasa siempre por un tema de si es tan bueno, debería saberse. Pasa muchas veces por un tema de tener los recursos, el tiempo y la capacidad de poder comunicarlo. Y eso es algo que yo
trato de hacer en mi rincón de redes sociales, pero por supuesto que no puedo abarcar tampoco todas las ciencias que se hacen, tú lo mencionabas, dentro de nuestro país y también alrededor del mundo. Por último, Teresa, hay que esperar aventuras de Carlota en el viejo continente de Europa, nuevo libro o libros. Sin tiempo, Bueno, evidentemente, porque ya con toda la investigación que se viene por delante, el tiempo tampoco digamos que es eterno. no es eterno, pero he logrado todos los libros de Carlota, los he publicado durante el doctorado, uno por año, ya estamos en tres, este es mi cuarto año, hasta ahora no hemos sacado nada, pero está en proceso, así que Ya. cruzando dedos que todo salga bien y que podamos mantener la entrega de un Carlota al año. Hasta ahora Carlota ha explorado el sistema solar, ha explorado estrellas, agujeros negros, vida extraterrestre, así que aún nos quedan algunos tópicos astronómicos y me emociona mucho poder estar siempre con ese vínculo con la lectura y con la educación en nuestro país. Así que si todo sale bien, a final de año tendremos noticias de Ojalá, Carlota ojalá. Y 4. vamos a estar hablando de eso. Teresa Paneque, nuevamente felicitaciones, todo el éxito y muchas gracias por acompañarnos. Que te vaya muy bien. Gracias, buena Nos tarde. vemos, chao.